caer la sesión. De hecho, si ustedes recuerdan, hasta el año pasado trabajamos sesiones de más de una hora en Meet y no había lío. Este año es que está molestando por eso. Igual todo fuera tan sencillo pues como crear otra sesión y volver, ¿cierto? Y pasarán 5 o 6 minutos máximo y ya estamos de nuevo. Pero con Teams tengo esa posibilidad y también la grabación automática, ¿cierto? Es otro beneficio que tiene Teams, pues dentro de otras posibilidades. Igual yo les estoy avisando, muchachos, cuando ya tenga el correo, y les compartiría pues la sesión por Teams entonces. Bueno, ya sabiendo eso, muchachos, retomemos entonces como habíamos quedado hace un momento. Hablábamos de esa justificación, ¿cierto? Que tenemos para desarrollar presupuestos, ¿cierto? Otra justificación, muchachos, otra posibilidad que se nos presenta en el desarrollo de los presupuestos, ver el modo de organizar las finanzas, ¿sí? Sin duda, tomar el control de la economía de la empresa permite priorizar gastos, ¿sí? Lo que les decía ahora, pues. Profe, no está proyectando. No, es que esta información no aparece en la presentación, ¿cierto? Solamente se las estoy transmitiendo porque, como les decía, tengo ya distribuido el contenido, pues el material de estudio para las 3 clases que tenemos. Simplemente esto es como para reforzar ahí la información del presupuesto, ¿cierto? Entonces, hablamos de permitir priorizar gastos, fijar objetivos, desarrollar habilidades para analizar las distintas situaciones y reacciones que se puedan realizar de manera adecuada, ¿cierto? Como saben, siempre en presupuestos debe haber un rubro de imprevisto, ¿cierto? O de contingencias. No me va a gastar toda la plata, ¿sí? Ahora les decía, y si algo aprendimos, pues, en nuestra generación, ¿cierto? Es que cualquier cosa puede suceder. Ahí nos tocó una pandemia, muchachos. Definitivamente levantarse de una pandemia es casi que una hazaña, ¿cierto? Casi 2 años en la que estuvimos confinados y en la que el comercio se vio gravemente afectado. Pero es una prueba de que eh, pues la gente busca soluciones, ¿cierto? Somos supervivientes definitivamente. Igual, sí, una pandemia con todos los juguetes, ¿cierto? De llevar al punto de que era una enfermedad pues que se propagó por todo el mundo y mucha gente murió de eso, ¿cierto? Y otros murieron pero de hambre físicamente. Pero ¿qué pasó, muchachos, para que muchas de esas empresas volvieran a retomar, ¿cierto? En gran parte fue eh, esa aquella palabra pues que se puso tan de moda al hablar de reinventarse, ¿cierto? Entonces, donde antes había una discoteca, ya había una tienda, sí. O donde había eh, un salón para eventos, ya quedaba un parqueadero. O sea, fueron situaciones que hubo que resolverse, ¿cierto? Eh, pero fundamentalmente saber que si yo tengo un colchoncito, como lo llamamos nosotros, ¿cierto? Una plata ahí que puedo guardar y puedo tener para contingencias que se presenten, eso me va a hacer que mi empresa no vaya al traste, ¿cierto? Y poder aguantar la situación hasta que las cosas mejoren y poder volver a la normalidad. Y sin duda, ¿cierto? Como otra razón de la necesidad de hacer presupuestos, habla de establecer métodos para alcanzar objetivos. Una vez se hayan organizado los beneficios y los gastos, podremos concretar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
para que de este modo se puedan ir planificando y lograr su consecución de forma ordenada y coherente, ¿cierto? Un presupuesto definitivamente es una hoja de ruta, ¿cierto? Como lo decía la definición anterior, en la que, basado en la planeación, voy a lograr los objetivos pues que esté esperando, ¿cierto? Bueno, algunas divisiones, muchachos, de presupuestos los enfocan desde la función de la entidad, ¿cierto? Básicamente, las entidades se dividen en dos tipos, pues en esta división como tal, que hablamos de empresas públicas y empresas privadas, ¿cierto? Como públicas ya sabemos pues que estamos hablando de las empresas del Estado. Esos tipos de presupuestos se elaboran en base a gastos que ya fueron estimados, ¿cierto? Con erogaciones que se llevarán a cabo para satisfacer necesidades. Ahí encontramos pues todas las obras de infraestructura, ¿cierto? Todo lo relacionado pues con hospitales públicos, escuelas públicas, las instituciones pues que pertenecen también al Estado, ¿cierto? Como el bienestar familiar, como el mismo SENA, ¿sí? Todas estas entidades van a necesitar de un presupuesto, ¿cierto? Eso siempre se fija finalizando el año, estimándolo para el año siguiente, ¿cierto? Entonces siempre habrá un presupuesto. No sé si, muchachos, ustedes, los que escuchan noticias, vieron que hubo un recorte grande en el presupuesto para este año en cuanto a las entidades públicas, ¿cierto? Por allá hablaba Gustavo Bolívar que hasta hace poco, pues, o de hecho creo que todavía es el director ¿cómo es que se llama esta entidad? Se me olvidó. En todo caso es de donde sale la plata pues para los distintos departamentos de Colombia, donde se cubren toda esa parte relacionada con subsidios y con contratación pública. El hombre decía que para este año iba a haber un recorte mayor al 30% y que inclusive se iba a ceñir a tal punto de poderle dar contratos a las personas que solo tenían un contrato, porque habían unos que tienen 3 o 4 más, ¿cierto? Y eso es permitido pues aquí en el país. Pero entonces obviamente no restarle pues la posibilidad al que solo tiene un contrato y vive de eso, ¿cierto? Entonces, situaciones como esas hacen parte de ese presupuesto que en este caso no alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que recortar. No hay de otra, ¿cierto? También están pues los presupuestos privados, ¿cierto? Que pertenecen a empresas pues que sí tienen un dueño en particular. Y estas ahora las empresas las elaboran estimando sus ingresos y después sabiendo cómo es que lo van a gastar, ¿cierto? Profe, qué pena, ¿usted está compartiendo pantalla? No, no. Esta información no le estoy... Pues esto no hace parte pues como del contenido que viene en el material de estudio, ¿cierto? A ver, Ah, muchachos, ok, aquí lo profe. encontré. Se llama prosperidad social, ¿cierto? Que es el ente, pues, donde, como les decía ahora, está todo lo relacionado con los subsidios que el Estado eh, le otorga a los menos favorecidos en el país, ¿cierto? Pero como les Ese es digo, el mismo, profe, ese es el mismo DNP, Departamento de exactamente, Prosperidad Social. exactamente, el DPS, ¿cierto? Eh, es correcto, sí, señor. Esa es pues la sigla, muy bien. Ok, muchachos. En función de su contenido, vamos a tener presupuestos principales y presupuestos auxiliares. Principales son una especie de resumen en donde se establecen los puntos estructurales que componen los elementos de la empresa, ¿cierto? O sea, sin duda, pues donde vamos
a sacar el presupuesto que les mostraba ahora de ventas o de producción, pues que son los pilares fundamentales de la empresa. O auxiliares, donde se muestran operaciones estimadas de cada uno de los departamentos de la empresa que hacen parte de ese presupuesto principal, ¿cierto? O sea, como que el presupuesto principal se compone de los presupuestos auxiliares, que no son pues como tan relevantes, pero que igual son importantes pues para la empresa, ¿cierto? Para ir terminando, muchachos, tenemos acá una división de presupuestos. Ahora les mencionaba también en el caso de la duración, ¿cierto? O sea, presupuestos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Donde el corto plazo refiere a un año, es lo que más se termina decantando pues en una empresa, ¿cierto? Como que esos proyectos no sean tan largos, ¿cierto? Entonces como que un año es como el periodo pues más utilizado para hacer el corte de algo pues que quiero mejorar, ¿cierto? O que quiero lograr. El mediano plazo, como les decía, va a un periodo más o menos a 5 años, que de hecho está muy enlazado con la misión de la empresa, ¿cierto? Por allá en las primeras clases hablábamos de la plataforma estratégica, ¿cierto? Misión y visión. Entonces, esa visión, perdón, generalmente se pacta 5 años. O sea, en 5 años yo voy a ser la empresa de calzado más grande de la región, ¿cierto? Ya cumplidos esos 5 años y que usted lo logró, ya va a ser una visión a otros 5 años más, en donde usted va a ser la empresa de calzado más grande del país, ¿sí? Y así sucesivamente. La idea es que esos objetivos vayan siendo escalables y vayan mejorando, por supuesto, y generalmente se hacen con esos periodos, ¿cierto? Y el largo plazo, que como les decía, lleva a 10 años o más, y que en la generalidad son presupuestos que se hacen más que todo para obras públicas, ¿cierto? Que como les digo es donde se tiene pues como esa posibilidad, ¿cierto? Y es como más idóneo porque son obras pues de gran calado, ¿cierto? Muchas veces, y ya es una palabra pues tomada más como a la modernidad, hablar de megaproyectos, ¿cierto? Megaconstrucciones, ¿sí? Porque es que estamos hablando de un hospital o de un puente o de una carretera 5G, ¿cierto? Entonces, eso es mucho más dado a las obras de infraestructura pública. Bueno, muchachos, debemos por aquí hoy entonces. ¿Tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta? Profe, Dime. ¿cuándo sería la fecha para montar el proyecto? Bueno, como les decía ahora, vamos hasta el 4. El 4 es la próxima semana, la próxima clase, ¿sí? Y ahí les dejo yo la evidencia ya para que la empiecen a desarrollar, ¿listo? Perfecto, gracias. Ok. ¿Algo más, muchachos? Estamos bien así entonces, ok, jóvenes. Bueno, que tengan una feliz noche entonces, muchachos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Listo, profe, feliz noche. Que descansen, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, Bendiciones, profe. doctor. Buenas noches.